obra que a nivel mundial es extensión cultural y narrativa. Es un poema épico, escrito en el siglo III a.C. Narra qué se trata, sus técnicas, los elementos que se van a observar a través del mismo. La Odisea, el poema del sufrido Ulises, que luchó contra la adversidad y se impuso a ella, es el último eslabón de la multisecular cadena de la poesía épica, tradicional y oral que se formó en la antigua Grecia. En conclusión, esta especie de poesía realiza una mención de dioses, héroes, como su protagonista Ulises, fenómenos naturales y objetos prefabricados por la mano del hombre. En el carácter formulario de la poesía épica griega hay escenas, cuadros, tomas cortas que se repiten literalmente en diferentes pasajes de la poesía. Odisea, siendo una de las más grandes obras literarias a nivel universal, está llena de incógnitas debido a las cuestiones homéricas, cuestiones que su propio autor ha dejado a lo largo de los tiempos y que a día de hoy no han sido resueltas. Hay que tener en cuenta que Odisea es uno de los pilares de la mitología griega, debido a que allí se refleja tanto en su contenido de sus relatos como en la manera en que está redactada. Para nutrir las cuestiones homéricas, los argumentos lingüísticos y arqueológicos son fundamentales para dar prueba y una posible respuesta a todas las cuestiones que nos genera. El léxico homérico contiene numerosos rasgos típicos de la épica oral, épica que en su composición era improvisada. Se debe tener en cuenta también que la preexistencia de la tradición épica ya venía trazándose desde siglos anteriores. Sin embargo, con la obra de Odisea y con Homero se marca una diferencia y un contraste. A ciencia cierta no se sabe si Homero fue una sola persona o si fueron varias personas que luego se hicieron componer como un solo autor. ¿Debido a que escribían como fruto de esta tradición. Sin embargo, se marcan diferencias en cada uno de los cantos gracias a los argumentos o el tipo de redacción que se ve reflejada allí. También Odisea está compuesta por múltiples eufonías que marca en las rimas que se dan al principio y al final de los cantos que componen esta poesía. A lo largo de Odisea se habla de motivos y temas recurrentes o que se podría llamar como una inclusión de escenas típicas. ¿A qué se debe esto? A que los rasgos lingüísticos y estilísticos que se observan a lo largo de los cantos se pueden repetir de manera literal para hacer alusión a un personaje, un lugar o un acontecimiento, para dar relación o un nexo a todos los cabos que se van atando a lo largo de su narración. Canto 1. Los dioses deciden en asamblea el retorno del Odiseo. Después de muchos años del término de la guerra de Troya, todos los aqueos volvieron a su casa, menos uno, que fue Odiseo, también llamado como Ulises, el cual estaba en una isla engatusado por la ninfa Calisa, el cual lo seducía cada día para que éste se casara con ella. Los dioses sabían esta situación y se estremecieron por él, menos uno, que fue Poseidón, el cual tenía mucha rabia con Ulises porque había lastimado a uno de sus hijos. Atenea le dijo a Zeus, a su padre, le contó la situación de Ulises y le dijo que si lo podían ayudar, y este le dijo que sí. Atenea se disfrazó de forastero y fue al hogar de Ulises, donde estaba su mujer, Penélope y su hijo Telémaco. Cuando llegó estaba lleno de hombres, que eran los pretendientes de la mujer de Ulises, Penélope. Esta fue donde Telémaco y le dijo que su padre estaba atrapado en una isla y que le tenía que ayudar, pero que tenía que hacer una embarcación con todos los aqueos, y que primero tenía que ir donde Néstor y luego donde Menelao, y eso le iban a decir si su padre estaba vivo o muerto. Si estaba vivo tenía que esperar un año e ir por él. Si estaba muerto tenía que casar a su madre con uno de sus pretendientes y matar al resto, y, y buscar al asesino de su padre. Después estaban en la casa y un Aedo empezó a cantar y Penélope
escuchó esta canción y le recordó a Ulises. Entonces trabajó y le dijo que cambiara la canción y Telémaco le dijo que no, que se subiera. Y Telémaco le dijo a los pretendientes que se terminaba de cantar y se tenían que ir. Telémaco terminó y subió a su cuarto y pensó toda la noche en la propuesta que le había dicho Ateneo. Telemaco, hijo de Odiseo, convocó a todo el pueblo a una reunión en el Agora. Allí todos los presentes se quedaron asombrados al verlo llegar y se sentó en la silla de su padre. Egiptio preguntó quién los había convocado y la razón. Telemaco se paró de su asiento y les comunicó a todos que fue él quien los convocó por una razón personal, ya que los aqueanos saqueaban todos los días su casa, degollando a los animales y dándose un festín con lo robado, ya que estos querían desposar a su madre tras no volver a saber nada de su padre por un largo rato. Pero Antino respondió que eso no era culpa de los aqueos, sino de su madre, que había ilusionado a todos los hombres aqueanos, ya que hacía ya 4 años había dicho que al terminar un infinito telar estaría lista para la boda, pero a los 3 años se dieron cuenta que lo que hacía por el día lo deshacía por la noche, así que tuvieron que recurrir a estos extremos, diciéndole a Telemaco que la única manera de parar esto era desposando a su madre con un aqueano. Pero él se rehusó al mantener la ilusión de que su padre seguía vivo y les advirtió que los dioses los castigarían. Después de hablar Telemaco, el argoviente de Zeus envió 2 águilas que volaron hasta la mitad del agora. Allí agitaron sus alas. Mastorida advirtió que esto era una señal divina de una catástrofe a los pretendientes, ya que Odiseo no estaría mucho tiempo alejado de los suyos, pero Eurímaco objetó que eran puras mentiras y que Telemaco sufriría las consecuencias si no cumplía. Entonces Telemaco advirtió que iría tras la búsqueda de su padre y que si éste realmente se había ido, desposaría a su madre con un aqueano. Terminada la agora, Telemaco fue a la playa y empezó a rezar, donde la deidad de Atenea, disfrazada de mentor, le dijo que él le ayudaría en su viaje, pero que necesitaba el valor y la fuerza de su padre. Así que Telemaco le pidió a los aqueos los víveres necesarios para la travesía y Atenea le proporcionó una tripulación y un barco que ella misma reclutó por el pueblo. Telemaco, antes de partir, bajó a la bóveda de su padre, donde preparó su regreso, y le advirtió a Euriclea que se iría y que no le dijera a su madre, y que si algo le pasaba tampoco le dijera. Pronto, la tripulación de Telemaco estaba lista a sus órdenes, así que alistaron velas y mástil, y con la ayuda de Atenea, que puso el viento en popa, zarparon toda la noche y la siguiente aurora. Canto número 3. Telemaco y Atenea llegan junto con su tripulación a Pilos. Allí se está llevando a cabo un sacrificio de toros en honor a Poseidón. Atenea alienta a Telemaco a ir en busca de Néstor. Allí, después de comer y beber y rendirle homenaje a Poseidón, Néstor les pregunta que quiénes eran y de dónde venían. Telemaco les responde que vienen de Ítaca y que van en busca de información de Ulises, su padre. Néstor les habla de los difíciles esfuerzos que hicieron en el mar y en la lucha alrededor de la ciudad del rey Príamo. Les contó que Ulises siempre sobresalió por su astucia y siempre estuvo de acuerdo con él en las reuniones y consejos dados a los aqueos. Muchos guerreros murieron debido a la ira de la diosa y la discordia entre las 2 Atridas. La asamblea terminó en un gran conflicto y la mitad del ejército decidió permanecer junto a Agamenón y la otra mitad decidió regresar a su hogar. Néstor y su grupo decidieron zarpar al amanecer llevándose riquezas, mientras que los demás decidieron quedarse obstinados. Llegados a Ténados, los unos, bajo el mando de Ulises, dieron marcha atrás hacia la ribera que habían dejado para complacer a la atrida Agamenón, mientras Néstor huía con su flota. Al 4.º día de navegar, los compañeros de Diomedes anclaron en Argos y él continuó su camino hacia Pilos. Llegó allí sin saber nada de Ulises ni de los aqueos, pero le dijo a Telémaco lo que había oído en su palacio. Los mirmidones llegaron bien a su destino, guiados por el hijo de Aquiles, y Domeo condujo a Creta a los que salieron libre de la guerra, y el atrida regresó,
y Egisto había planeado su muerte, pero el hijo de Agamenón se encargó de vengarlo. Le aconsejó a Telémaco que fuera valiente, pero él repuso que si los dioses lo hubieran favorecido para vengarse de los pretendientes. Repuso él que no estuviera mucho tiempo lejos de casa, que fuera en busca de Menelao para que le diera información de su padre. Luego de esto, Telémaco y Atenea se disponían a volver al barco, pero Néstor los invitó a celebrar a su palacio, a lo que Telémaco aceptó, y Atenea volvió al barco en forma de ave, a lo cual Néstor quedó sorprendido y le ofreció a Atenea como sacrificio una novilla con cuernos de oro. Luego montó a Telémaco en un carro y le envió manjares de todo tipo. También mandó a acompañarlo a Pisístrato, su hijo. A la mañana siguiente, Telémaco y Atenea, junto con su tripulación, partieron. Capítulo 4. El hijo de Odiseo llega a Esparta. Allí le comentan que su padre ha sido raptado por Calipso y está en una isla. Quien le comenta esta noticia es Melenao. Siendo así, Telemaco y Pisístrato llegan a la mansión de Melenao. Ellos llegan justo cuando están en un banquete de bodas, tanto para su hijo como para su hija. En esto, ellos van, toman un baño y vuelven para cenar. Durante esa cena, Melenao les comenta que él se siente muy mal por la muerte de Ulises en la guerra de Troya. Justo en esa conversación, su esposa Helena comenta que el visitante debería ser Telemaco. Pisístrato está de acuerdo con esto. Y el Pisístrato les comenta que Néstor los mandó. Luego de esto, Melenao les da un discurso muy conmovedor y hace que muchos incluso lleguen hasta a derramar lágrimas. Siendo así, su esposa Helena hace una libación mágica en el vino para que la fiesta se alegre y ellos no derramen más lágrimas. Así todo mejore y avance y pues pasen esa etapa. Luego de esto, Melenao comenzó a contarles una historia de Ulises. Esta decía que Ulises se escondió en un caballo junto a sus compañeros en la guerra de Troya. Finalizando toda esta reunión, todos se fueron a la cama y al día siguiente Telemaco cuenta a Melenao todos sus problemas con los pretendientes. Melenao considera que los pretendientes han sido como malagradecidos, por decirlo así, o se han comportado muy mal y espera que Ulises los castigue. Luego de esto, ellos le comentan cómo durante la guerra de Troya ellos se perdieron en una isla desierta y tuvieron que capturar a Potreo y al viejo del mar para poder saber cómo salir de ahí. El viejo del mar les comentó que para poder salir de ahí ellos debían hacer un sacrificio a los dioses y así continuar su camino y llegar a su hogar. Los dioses se reunieron en asamblea, y entre ellos Zeus, que truena en lo alto del cielo, cuyo poder es el mayor, y Atenea le recordaba y le resaltaba las muchas penalidades de Odiseo. Calipso, y no tiene ninguna naves provistas de remos ni compañeros que lo acompañen por el ancho lomo del mar. Y encima, ahora desean matar a su querido hijo cuando regrese a casa, pues ha marcado a la sagrada Pilos y a la divina Lacedemonia en busca de noticias de su padre. Esquería, después de padecer desgracias a la tierra de los feacios, que son semejantes a los dioses, quienes lo honran como a un dios de todo corazón y lo enviarán a su tierra en una nave dándole bronce, oro en abundancia y ropas, tanto como nunca Odiseo hubiera sacado de Troya si hubiera llegado Idesme habiendo obtenido parte del botín. ¿Con qué acto? Luego a sus pies hermosas sandalias, divinas de oro, que suelen llevarlo igual por el mar que por la ilimitada de la tierra, a la par del soplo del viento. Pero cuando llegó a la isla lejana salió del pronto color violeta y marchó tierra adentro hasta que llegó a la gran cueva en la que habitaba la ninfa de lindas trenzas. Calipso tejía adentro
con la lanzadera de oro y cantaba con hermosa voz mientras trabajaba en el telar. Cabía la convoca cueva una viña tupida de ahondaba en aguas, y 4 fuentes de aguas claras, que corrían cercanas unas de otras, cada una hacia un lado, y alrededor suaves y frescos prados de violetas y apios. Al verlo lo reconoció Calipso, divina entre las diosas, pues los dioses no se desconocen entre sí, por más que uno habite lejos, pero no encontró dentro al magnífico Odiseo, pues este sentado en la orilla lloraba donde muchas veces, desgarrando su ánimo con lágrimas, genios y pesares, solía contemplar el estéril mar. Habiendo hablado así, la diosa colocó delante una mesa llena de ambrosía y mezcló rojo néctar. Me preguntas tú, una diosa, ¿por qué he venido yo? Un dios. Zeus me ordenó que viniera aquí sin yo quererlo. Además, no hay ninguna ciudad de mortales en la que hagan sacrificios a los dioses y perfectas hecatombes. Y deteniéndose junto a él, le dijo la divina entre las diosas: también te daré ropas y te enviaré por detrás un viento favorable, de modo que llegues a tu patria sano y salvo, si es que lo permiten los dioses que poseen el ancho cielo, quienes son mejores yo para hacer proyectos y cumplirlos. No, yo no subiría a una balsa mal que te pese, si no aceptas jurarme con gran juramento, diosa, que no maquinarás contra mi desgracia alguna. Mi proyecto es justo, y no hay en mi pecho un ánimo de hierro, sin compasivo. Hablando así, la divina entre las diosas marchó luego delante y él marchó tras las huellas de las diosas, y llegaron a la profunda cueva la diosa y el varón. Este se sentó en el sillón de donde se había levantado Hermes, y la ninfa le ofreció toda clase de comida para comer y beber, cuantas cosas suelen llantar los mortales hombres. Pero no le es posible a ningún dios reservar o dejar sin cumplir la voluntad de Zeus, el que lleva la égida. Al 10º regresaron a sus casas, después de destruir la ciudad, pero en él regresó, faltaron contra Atenea, y éste les levantó un viento contrario. Allí perecieron todos sus fieles compañeros, pero a él el viento y grandes olas lo acercaron aquí. Y le dijo el muy astuto Odiseo: venerable diosa, no te enfades conmigo. Sé que muy bien cuanto te es inferior la discreta Penélope en figura y estatura a verla de frente, pues ella es mortal y tú inmortal sin vejez. Así que se dirigieron al interior de la convoca cueva a deleitarse con el amor en mutua compañía. Odiseo, luego que le hubo mostrado donde crecían los árboles, marchó hacia el palacio Calipso, divina entre las diosas, y él empezó a contar troncos y llevó a cabo rápidamente su trabajo. Derribó 20 en total y los cortó con el bronce. Los pulió diestramente y los enderezó con una plomada, mientras Calipso, divina entre las diosas, le llevaba un berbiqui. Cuanto un hombre buen conocedor del arte de construir redondearía el fondo de una amplia nave de carga. Así de grande hizo Odiseo la balsa. Entretanto, le trajo Calipso, divina entre las diosas, tela para hacer velas, y él fabricó con habilidad. Y al 5º lo dejó marchar de la isla divina Calipso después de lavarlo y ponerle ropas perfumadas. Lo entregó la diosa un odre de negro vino, otro grande de agua y un saco de víveres. Y le añadió aún golosinas y le envió un viento próspero y cálido. Así que el divino Odiseo desplegó gozoso las velas al viento y sentado gobernaba el timón con habilidad, pues le había ordenado a Calipso, divina entre las diosas, que navegase teniéndola a la mano izquierda. Navegó durante 17 días atravesando el mar, y en el 18º apreciaron los hombros montes del país de los feacios, por donde éste le quedaba más cerca y parecía un escudo sobre el brumoso Ponto.
El poderoso, el que sacude la tierra, que volvía de junto a los etíopes, lo vio de lejos, desde el monte Solimos, pues se le apareció surcando el mar. En el canto número 6, Ulises se acerca a Náusica y a sus siervas, pero por su aspecto sucio y salvaje las asusta a todas, excepto a Náusica. Él le pregunta si es una mortal o si es una diosa y la halaga por lo bella que es. Le pide que lo guíe a la ciudad y le dé ropa. Ella acepta con mucha disposición y le ordena a sus siervas que lo atiendan. Sin embargo, Ulises es muy modesto y se quiso bañar a solas. Cuando se baña, Atenea lo embellece aún más y las siervas le dan comida y bebida. Náusica le indica que camine tras su carro con sus siervas camino a la ciudad, pero le advierte que si la gente lo ve con ella, se va a regar el rumor de que es su futuro esposo. Por eso le pide que se esconda detrás de unos árboles cerca de la muralla de la ciudad y que luego averigüe cómo llegar al palacio de Alcino. Allí encontrará a su madre, a quien le deberá pedir ayuda. Si a ella le cae bien, entonces lo tendrá en su casa pronto. Se van a dirigir a la ciudad y pasan por el bosque de Atenea, donde Ulises le implora a la diosa hospitalidad de parte de los faecios. Odiseo llega a la isla de los Feacios, donde se encuentra Atenea. Ella le ofrece ir al palacio donde está el rey para seguir su camino. Ella está disfrazada de una doncella del pueblo y ella, cuando está con él, lo lleva mediante una nube que lo hace como invisible. Cuando llega al palacio, él estaba muy sorprendido porque las paredes eran de bronce y las puertas de oro. Entonces él estaba muy deslumbrado por estos hechos. Odiseo llega al palacio y en ese momento ya la nube se desvaneció. Así que le dice a la reina que la ayude a llegar a su destino, que es su casa. Ella, al verlo y tan sorprendida, le pregunta por qué lleva esas vestiduras tan bellas. Él explica que al llegar a la isla de Calipso, Poseidón le hace la vida muy difícil y su hija Náusica, de la reina, le ayuda a bañarse con unas doncellas y ella le brindó estas vestiduras que son muy bellas. El rey, sorprendido, le ofrece el matrimonio de la hija y aquí acaba. Odisea, canto 8. Este canto nos narra cómo, tras la llegada de Odiseo a la isla de los Feacios, este se encuentra con el rey y el rey decide realizar una reunión para decidir qué hacer con este forastero. A esta reunión asisten todos, alentados por la diosa Atenea. En esta reunión, el rey decide darle su apoyo a Odiseo para regresar a su hogar, prestándole barcos y hombres. También realiza un banquete, en el cual canta un aedo. Este aedo canta una historia sobre Aquiles, la cual conmociona mucho a Odiseo, y este decide cubrirse para que no lo noten. Sin embargo, dicha conmoción fue notada por el rey, el cual, para distraer, decide mejor realizar una serie de juegos, en los que participan gran cantidad de jóvenes, entre ellos Laodamante, el cual decide retar a Odiseo en uno de estos juegos, pero es superado por él. Tras esto, deciden mejor hacer una presentación de baile y también darle algunos regalos a este forastero. Entre esos, Euralio decide regalarle una preciosa espada a Odiseo. Luego de esto también realizan una cena, donde el aedo canta nuevamente, esta vez cantando la historia del caballo de Troya, la cual también conmociona a Odiseo hasta las lágrimas. El rey, tras notar estas conmociones y las similitudes entre las dos historias, decide preguntarle al forastero sobre su identidad. Bueno, este canto número 9 habla acerca de Odiseo Laertida. Él era un hombre muy famoso y muy glorioso en su época. Él habla acerca de muchas de sus aventuras y una de ellas fue que fueron a la isla de los Circones. Allí ellos mataron a todos, tomaron sus mujeres, riqueza y vino y se quedaron allí. Por quedarse allí, los hermanos de los Circones llegaron y mataron a gran cantidad de ellos. Luego de esto les tocó irse y embarcaron hacia la isla de los Lotófagos, debido a que había mucha tormenta.
Allí se quedaron y ellos lo recibieron muy bien. Les dieron algo llamado lotos, que es una sustancia que envicia mucho a la gente. Entonces parte de su equipo estuvo ahí muy enviciado. Entonces le tocó a Odiseo sacarlos y llevárselos a la fuerza a los barcos. Luego de esto llegaron a una isla donde se reabastecieron de cabras y de vino. Allí pasaron tiempo hasta que llegaron a la isla de los cíclopes. Una vez llegaron a la caverna de un cíclope y allí saquearon toda su riqueza. Ellos se querían ir, pero Odiseo quería algo más. Entonces él se quedó buscando la hospitalidad del cíclope. Cuando el cíclope llegó, les puso una roca gigante en la puerta para que no pudieran salir. Después de esto, Odiseo y su equipo quedaron atrapados cuando el cíclope les cerró la puerta. Luego de eso, el cíclope empezó a matar a todos los amigos de Odiseo. Claramente Odiseo tenía que hacer algo, entonces empezó a buscar materiales para crear una estaca. Y esperó al cíclope, que había salido. Cuando volvió, Odiseo le ofreció un trato, que a cambio de que les diera hospitalidad, Odiseo le daría vino. El cíclope aceptó, pero luego de eso los traicionó. Entonces le preguntó a Odiseo que cuál era su nombre. Odiseo le dijo que nadie. Entonces le dijo, nadie, te mataré de último. Entonces luego de esto el cíclope se tomó el vino y cayó dormido. Entonces Odiseo, con la ayuda de su equipo, le clavaron la estaca en el ojo. El cíclope empezó a gritar por ayuda y estaba diciendo, nadie me ha clavado la estaca en el ojo. Entonces lo trataron como un loco y nadie le ayudó. Por la mañana ya había quedado ciego y tenía que sacar sus ovejas. Entonces él iba tocando el piso para que nadie se escapara, pero Odiseo y su equipo se metieron debajo de las ovejas y así lograron escapar y volvieron a su embarcación. Ya estando navegando, Odiseo le gritó al cíclope y el cíclope respondió lanzándole en la cima de una montaña que pegó en la parte trasera del barco. Luego de esto, estando más lejos, Odiseo le volvió a gritar y el cíclope, con mucha puntería, le volvió a dar al barco. Pero luego de esto ya se pudieron escapar, volvieron a sus tierras y gozaron con su riqueza. Bueno, este canto número 9 habla acerca de Odiseo Laertida. Él era un hombre muy famoso y muy glorioso en su época. Él habla acerca de muchas de sus aventuras y una de ellas fue que fueron a la isla de los Dircones. Allí ellos mataron a todos, tomaron sus mujeres, riqueza y vino y se quedaron allí. Por quedarse allí, los hermanos de los Dircones llegaron y mataron a gran cantidad de ellos. Luego de esto les tocó irse y embarcaron hacia la isla de los Lotófagos, debido a que había mucha tormenta. Allí se quedaron y ellos lo recibieron muy bien. Les dieron algo llamado lotos, que es una sustancia que envicia mucho a la gente. Entonces parte de su equipo estuvo ahí muy enviciado. Entonces le tocó a Odiseo sacarlos y llevárselos a la fuerza a los barcos. Luego de esto llegaron a una isla donde se reabastecieron de cabras y de vino. Allí pasaron tiempo hasta que llegaron a la isla de los cíclopes. Una vez llegaron a la caverna de un cíclope y allí saquearon toda su riqueza. Ellos se querían ir, pero Odiseo quería algo más. Entonces él se quedó buscando la hospitalidad del cíclope. Cuando el cíclope llegó, les puso una roca gigante en la puerta para que no pudieran salir. Después de esto, Odiseo y su equipo quedaron atrapados cuando el cíclope les cerró la puerta. Luego de eso, el cíclope empezó a matar a todos los amigos de Odiseo. Claramente Odiseo tenía que hacer algo, entonces empezó a buscar materiales para crear una estaca. Y esperó al cíclope, que había salido. Cuando volvió, Odiseo le ofreció un trato, que a cambio de que les diera hospitalidad, Odiseo le daría vino. El cíclope aceptó, pero luego de eso los traicionó. Entonces le preguntó a Odiseo que cuál era su nombre. Odiseo le dijo que nadie. Entonces le dijo, nadie, te mataré de último. Entonces luego de esto el cíclope se tomó el vino y cayó dormido. Entonces Odiseo, con la ayuda de su equipo, le clavaron la estaca en el ojo. El cíclope empezó a gritar por ayuda y estaba diciendo, nadie me ha clavado la estaca en el ojo. Entonces lo trataron como un loco y nadie le ayudó. Por la mañana ya había quedado ciego y tenía que sacar sus ovejas. Entonces él iba tocando el piso para que nadie se escapara, pero Odiseo y su equipo se metieron debajo de las ovejas y así lograron escapar y volvieron a su embarcación. Ya estando navegando, Odiseo le gritó al cíclope
y el cíclope respondió lanzándole la cima de una montaña que pegó en la parte trasera del barco. Luego de esto, estando más lejos, Odiseo le volvió a gritar y el cíclope con mucha puntería le volvió a dar al barco, pero luego de esto ya se pudieron escapar, volvieron a sus tierras y gozaron con sus riquezas. Odiseo estaba en la isla del dios del señor de los vientos, Eolo, una isla flotante, impenetrable por unas murallas de hierro. Todos los días hacían banquetes y fiestas. Aquí, Odiseo se queda con todos sus hombres todo un mes, contándole a Eolo todas las cosas, todas las aventuras, todo lo que pasó con el cíclope y demás aventuras que pasaron. Ahora, Odiseo le pide que los permita llegar a Ikea, ciudad de su casa. Y Eolo coge un saquito con la piel de buey y mete todos los vientos, menos uno. Y le dice a Odiseo, cuidado, destapas ese saquito porque si se destapa, todos los vientos vienen contra ustedes y no les permite llegar. Y así fue. Odiseo salió con todos sus hombres para su casa y tenían todos los vientos y los mares a su favor. Y faltando, ya llevaban 9 días de aventura y Odiseo no podía más del sueño y el cansancio porque todos esos días no había podido dormir dando órdenes y diciendo cómo llegar a casa. Al último día Odiseo no le pudo más y el cansancio lo consumió. Se quedó dormido y todos sus hombres dijeron, Odiseo, todo el mundo le da regalos y a nosotros, ¿por qué no? Si nosotros hemos hecho las mismas aventuras. Aquí, mínimo que Eolo, en ese saquito le dio mucho oro y mucha plata. Vamos a ver. Destaparon y vieron cómo todos los vientos se desatan contra ellos y los vuelve otra vez a la isla de Eolo. Odiseo, con todos sus hombres, con los carizbajos, llegaron donde Eolo, que estaban haciendo un banquete. Pero, oh sorpresa, Odiseo le dice a Eolo que le ayude otra vez y todos se quedan callados. Y Eolo lo que hace es que se los vuelve a echar y le dice que son una desgracia porque ninguno de los dioses los quiere. Así fue como fueron pasando y llegaron a una isla de unos gigantes. Odiseo ahí le dijo a 3 de sus hombres, con 2 naves más, les dijeron que fueran. Ellos embarcaron en toda la entrada y Odiseo se quedó con una parte de los hombres atrás porque no confiaba. Y así fue. Los 3 hombres entraron y se encontraron primero a la princesa. La princesa les ayudó a entrar y ver dónde estaba el castillo y se encontraron con la reina. La reina era una gigante, monstruosa, y los hombres quisieron irse y echaron a correr. Pero la reina al ver esto llamó al rey, que era otro gigante más, y se comió a uno de sus hombres como si fuera un almuerzo, así. Y los otros 2 corrieron hacia las 2 naves restantes. Y ahí el rey hizo todas las alarmas y todos los gigantes empezaron y le tiraron piedras a las naves matando a todos sus hombres. Pobre Odiseo, todos sus hombres muertos. Pero bueno, él siguió con su tripulación y con la última nave que le queda, fueron donde la isla Eea, con la diosa Circe. Primero se quedaron ahí, durmieron, comieron, descansaron. Y Odiseo se fue a ver cómo estaba la isla, qué había, y se encontró que había una fogata y había fuego en el bosque. Ahí se dio cuenta que estaba Circe. Pero no quiso hacer y investigar él solo. Fue primero con sus hombres, comieron un venado gigante, cogieron fuerzas y fueron 2 hombres. El grupo de Odiseo se quedó porque apostaron con una moneda. El grupo de su caballero más noble perdió. Y todos se fueron tristes porque sabían que no iban a volver porque tenían miedo de que pasara lo mismo que pasó con el cíclope o con los gigantes. Y así fue como se fueron. Y Circe les abrió muy gentil, les dio comida, los dio vino dulce, comida, pan, y después con su varita los convirtió en marranos para engordarlos y después matarlos. Y así fue como el único caballero, pues el jefe del grupo, se quedó atrás porque tenía miedo y fue corriendo a donde Odiseo a contarle. Odiseo dijo que eso no podía ser así y se le apareció el dios mensajero.
y le dijo que se comiera esa ramita, porque con esa ramita no iba a sufrir ningún encanto, ninguna pócima de la diosa. Y así fue. Odiseo, antes de verla, se comió la hoja, no tuvo ningún efecto porque tomó el vino envenenado y no tuvo ningún efecto sobre él. Y Circe se sintió muy feliz y muy halagada por él porque fue el primer hombre que no pudo contra él. Y le preguntó si este era el famoso Odiseo, porque el dios mensajero le había avisado sobre él. Le había dicho que había un hombre que no iba a poder contra ella. Odiseo le dijo que sí, que él era, pero que él estaba muy triste y que le diera su palabra que no le iba a hacer daño. Y así fue. Circe le dio su palabra, lo vistió con una túnica, y todas las ninfas estaban haciendo la comida y un banquete para él. Pero él se sentía muy triste porque él dijo que no podía comer porque todos sus hombres, o la mayoría de sus hombres, estaban cubiertos como marranos. Entonces Circe, al ver esto, ya sacó todos los marranos del establo y los volvió como hombres, y todos se volvieron más fuertes, más grandes y más poderosos. Tanto fue que se quedaron hasta un año con él. Y así decía Odiseo que se quería volver a su casa, quedándose un año en la isla de Circe. Pero bueno, ya llegando pues a finalizar de este año, ya los hombres le dijeron a Odiseo: ya nos queremos ir. Y así fue como Odiseo le dijo a Circe que le ayudara, y Circe le ayudó a decirle cómo tenía que volver, pero le dijo que tenía que ir primero al inframundo a buscar a un mago. Al encontrar, y tenía que hacer un sacrificio con un cordero negro, una oveja negra, y rezarle al dios a Zeus. Y así fue como hizo, fue a donde Hades, al inframundo, y hizo estos sacrificios, y ya el resto lo veremos en el siguiente canto. Canto 11. Odiseo y sus hombres inician la travesía que los llevaría a las entrañas del Hades, donde moran todos los muertos, destino aterrador a donde ningún hombre mortal había llegado, y solo unos pocos elegidos se atrevían a ir, entre otras cosas por la presencia de Cerbero, un terrible perro de 3 cabezas totalmente salvaje. Al llegar al lugar señalado por Circe, liban a todos los muertos, derramando leche con miel, vino y luego agua pura. Odiseo promete inmolar para ellos la mejor vaca de Ítaca, y a Tiresias su mejor carnero. Al matar una vaca, aparecen los muertos. Odiseo vio a Elpenor, muerto en la morada de Circe, y este le pide llevar su cadáver a su tierra y quemarlo, a lo que Odiseo acepta. Luego aparece la madre de Ulises, Anticlea, que estaba viva cuando su hijo partió a Troya. Tanto la madre como el hijo derramaron abundantes lágrimas. Luego viene Tiresias y Odiseo envaina su espada para que él pueda beber la sangre de la vaca. Tiresias le advierte de no lastimar las vacas de la isla del sol y le dice que en Ítaca haga homenaje a Poseidón y luego a todos los demás dioses. La madre le explica a Odiseo que su reino sigue en pie y que Penélope no se casó y que ella murió por pena de su ausencia. Odiseo quiere abrazarla, pero no puede ser por ser ella un fantasma, y ella lo incita a volver a la luz. Pero antes Odiseo habla con varias mujeres, entre ellas Alcmena, madre de Hércules, Yocasta Cloris, madre de Néstor, Leda, madre de Castor y Pólux, Fedra, Adriana. En la imagen vemos a Odiseo hablando con estas mujeres y comenzando a inquietarse ante la presencia de algunas criaturas que codiciaban beber la sangre del animal. El héroe también se encuentra con varios de sus compañeros. Agamenón cuenta su muerte a Aliax, Patroclo y luego a Aquiles, a quien Odiseo le cuenta que su hijo participó de la treta del caballo contra Troya y salió sin daño. Ajax permanece alejado, ofendido con Odiseo por haberlo vencido y obtenido así las armas de Aquiles luego de morir este. También habla con Minos, Teseo, Orión, Pirito, pero luego los muertos son muchos y Odiseo se va por temor. Odisea empieza contando cómo es que él sube del inframundo. Luego de esto, él y sus hombres parten a una isla llamada Ea. En esa isla hay una diosa llamada Irce. Esta diosa les da comida y les da vino, y les dice que luego de esto ellos pueden partir. En esta isla ellos hacen un funeral a uno de sus compañeros que había muerto. Cuando cae la noche, Circe le pide a Odisea que le explique cómo había sido que él había subido del inframundo. Este le explica lo que un hechicero le había dicho y la diosa
les dice que ella le puede brindar su ayuda porque van a pasar por unas ciertas pruebas que había en el camino. Las pruebas eran: la primera era que iban a pasar por un lugar lleno de sirenas. Entonces le tenía que decir a sus hombres que lo amarraran de pies y brazos, y que si él decía que lo soltaran, pues más fuerte lo tenían que amarrar, y que le pusiera cera de abeja a sus hombres para que no pudieran escuchar nada. Luego de esto iban a pasar por unas piedras. Una de ellas era lisa y tenía un monstruo de 6 cabezas que se comía a 6 personas. Luego de esto iban a pasar por un remolino que casi nadie salía vivo de ahí. Luego de este remolino iban a llegar a una isla que era del dios del sol. En esta isla habían unas vacas que no se podían tocar por nada del mundo, porque si les llegaba a pasar algo a una de las vacas, iban a traer desgracia a todos. Después de esto, cuando amaneció, ellos partieron y pasaron por sus pruebas, y en la prueba del monstruo pues perdieron 6 hombres. Cuando llegaron a la isla, les tocó quedarse por un mes y se les había acabado completamente todo lo que habían llevado de alimento. Entonces lo que hicieron fue que mataron a unas vacas para tener alimento. Odisea decide decirle a los dioses que les den un sueño eterno, y su tripulación mató a las vacas para poder sobrevivir. Cuando él se despierta, se da cuenta de todo lo que había pasado y decide irse con sus hombres. En medio de este viaje se encuentran con otro remolino, y ese remolino los mata a todos. Odisea trata de salvarse y vuelve donde la diosa Irse, que fue la que lo cuidó y lo atendió.